desgraciadamente noticia en primera página, ¿no? Yo creo que nos han acompañado estos últimos meses noticias sobre los altos precios de la electricidad y del gas, y ahora pues con la triste noticia de la guerra en Ucrania, pues no solo de los altos precios del gas, sino la incertidumbre sobre el abastecimiento, ¿no? Quizás no es el caso de España en este sentido, pero sí de otros países de la Unión Europea, aunque ayer en Consejo Extraordinario los ministros de la Unión parece que no tienen dudas que en cuanto al abastecimiento de gas a corto plazo no va a haber problemas. Ello a qué nos lleva, y también nos vienen estos mensajes de Europa y de aquí, pues a la necesidad de acelerar aún más esa transición energética, es conseguir esos objetivos de descarbonización. Junto con la independencia energética, pues las renovables es donde tenemos que poner el punto de mira como pues eso, la solución a los problemas a los que nos enfrentamos en estos momentos. Hablamos también mucho de la democratización de la energía, ¿no? Y aquí pues aparece ese actor, las comunidades energéticas, figura que se regula por primera vez en el Clean Energy Package, el paquete de energías limpias de la Unión Europea, en 2 directivas. Yo creo que Joan ya nos introducirá allí, pero aparece como una figura clave para cumplir esos objetivos de transición energética, descarbonización, descentralización y democratización del sistema energético. Constituyen son un actor importante que puede contribuir al impulso de las energías renovables y a la vez poner a los ciudadanos en el centro de la transición energética. Ya sabemos que a nivel nacional pues estamos pendientes de la transposición de las directivas a nuestro ordenamiento. Hasta el momento tenemos una mera transcripción de la definición de lo que son las comunidades de energías renovables, y es cierto que esta situación, ¿no?, de impasse pues genera dudas sobre cuál debe ser esa forma jurídica de las comunidades energéticas. Podrán existir diversos modelos, cómo articular su gobernanza, qué actividades puede y no puede ejercer una comunidad energética. En estos momentos pues parece que únicamente alrededor de la producción de energías renovables, quiénes son sus miembros, el rol de las administraciones locales, etcétera. A pesar de ello, sí que es cierto que hay un movimiento importante, hay muchos proyectos en marcha, con mayor o menor desarrollo, y bueno, en este último mes en concreto, pues con la convocatoria de ayudas del IDAE, pues todavía se ha puesto más el foco sobre las comunidades energéticas, convocatoria que por cierto finaliza hoy y que bueno, aunque por un lado es bienvenida, por otro ha suscitado pues digamos algunas críticas. Aquí lo dejo para el debate. ¿Y quién mejor para hablarnos de todos estos aspectos? Yo creo que Joan Herrera, a quien le damos las gracias por estar hoy aquí. Creo que sobran las presentaciones, muchos de vosotros ya lo conocéis. Ahora Joan es director de Medio Ambiente y Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, y como muchos sabéis, pues tuvo un papel, yo digo, destacado como director general del IDAE y muchas cosas más, pero creo que vamos a dejarlo aquí. Joan, y bueno, tú eres un defensor, ¿no?, de la participación y articulación social de la transición energética, y creo que pues ves en las comunidades energéticas una oportunidad de transformación para el ámbito local. Y yo creo que sin más te voy a pasar la palabra, recordar unas instrucciones a nivel técnico. Os vamos a pedir que por supuesto silenciéis los micros, si no lo haremos nosotros, y apaguéis vuestras cámaras mientras la presentación de Joan. Después abriremos inmediatamente un turno de preguntas. Podéis o bien levantar la mano a través del chat y os daremos paso, y en ese momento sí podéis conectar vuestra cámara. Joan, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Verdea Legal, a Carmen, por la presentación, por el desayuno que me han enviado. Aquí tengo la taza, y además, si me lo como todo, no acabo la conferencia. Deciroslo que los de Verdea alimentan muy bien, muy bien. Oye, en primer lugar, creo que el debate es oportuno, y es oportuno porque estamos en un momento, como decía Carmen, de
de cambio en el sector energético. Ese cambio, podemos decir que el paquete de invierno ya se avanzó a él, un paquete de invierno con muchas directivas, pero donde sitúa a la ciudadanía en el centro y crea nuevos sectores. Creo que eso se debe a dos vectores, a dos factores. La necesidad de un cambio de modelo en el escenario de transición energética. Esto no va solo de generar renovables, va también del cambio de hábitos. Si tenemos más renovables no gestionables, necesitamos mecanismos de gestión de la demanda. Si antes tú generabas tanta energía en función de la demanda que se preveía el día siguiente, ahora es al revés. Va a haber mucha renovable, va a haber mucha fotovoltaica, va a haber mucha eólica y por tanto tenemos que adaptar nuestros consumos a esos momentos de generación o de no generación. Segundo factor que dicen las directivas, la necesidad del usuario en el centro. ¿Por qué? Porque se quiere recuperar la confianza hacia el sector energético, una confianza, digamos, que se ha resquebrajado en los últimos tiempos. Y lo cierto es que hay dos directivas, la directiva de renovables y la directiva del mercado interior de electricidad, que crean dos nuevas figuras. La figura de la comunidad de energías renovables y la figura de la comunidad ciudadana de energía. Digamos que si la primera está pensada para la generación, fuerte desarrollo de renovables en el territorio, y por tanto ese va a ser un poco el enfoque desde mi punto de vista. La segunda está más pensada para un ámbito predominantemente urbano, más autoconsumo en un primer momento, pero después muy volcada a la gestión de la demanda, al almacenamiento y a otros servicios energéticos. En ambos casos está claro que estas figuras tienen que salir de ciudadanía, pequeña y mediana empresa, y entes locales. Hay quien habla de autoridades locales. En realidad es una mala traducción, estamos hablando de entes locales, ¿no? Y entes locales significa municipios, pero también podrían ser consejos comarcales, diputaciones, cabildos, consejos insulares, que pueden precisamente formar ese marco. Lo cierto es que este marco, en unas directivas muy concretas, unas directivas que en el artículo 16, por ejemplo, de la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, hablan de la necesidad de ofrecer un marco jurídico favorable, por ejemplo, ¿no?, a favor de las comunidades ciudadanas de energía, marcan una serie de requisitos. La participación tiene que ser abierta y voluntaria, tiene que haber derecho a abandonar la comunidad, el gestor de red tiene que cooperar y digamos que reservan a las comunidades ciudadanas, la Directiva del Mercado Interior de Electricidad es mucho más concreta, todos los papeles del sector energético, suministro, agregación, mercados de flexibilidad, incluso dice, y podrán operar, digamos que ese redactado no es casual, en la distribución. Ese es el marco. Tenemos este marco traspuesto muy poquito. Lo cierto es que el Real Decreto Ley del 23 del 20 incorporó una definición de comunidades de energías renovables en la ley del sector eléctrico, que lo que recoge es esa participación abierta y voluntaria, que esté controlada por los socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos, pero en cambio no hay una transposición de lo que es la comunidad ciudadana de energía, que seguramente es de las dos figuras que abarcan las comunidades energéticas, la que la directiva le da o le puede dar mayores prerrogativas a la hora de operar. ¿Qué es muy relevante? Bueno, yo lo que diría es, y Carmen lo decía bien, ¿no?, todas las experiencias que están apareciendo aparecen en torno al autoconsumo. Pero yo añadiría aquí, el autoconsumo es un pretexto, y es un pretexto para articular la ciudadanía, pero para más adelante definir estrategias que vayan pues, mucho más allá en gestión de la demanda, en almacenamiento y en hacer emerger la agregación. Está claro que se puede llegar de diferentes maneras, cooperativas energéticas, movimientos ciudadanos, iniciativas locales, de entes locales, pero en cualquier caso siempre tiene que estar garantizada la participación ciudadana, ese control efectivo, ¿no?, que ejercen los socios o miembros, como exige la directiva. Tienen que haber beneficios sociales y ambientales en el entorno donde se desarrollan estas comunidades, y lo que es evidente es que tiene que ser un actor energético, aunque ese rol de actor energético aún no está recogido precisamente en la directiva, en la transposición de las directivas, porque simplemente no se ha traspuesto. Es muy relevante la importancia de la gente.
se establece en la directiva, ¿no? Deben reservarse las competencias de decisión dentro de una comunidad ciudadana a aquellos miembros o socios que no participen en una actividad económica a gran escala y para los cuales el sector de la energía no constituya un ámbito de actividad económica principal. ¿Qué significa eso? Bueno, paradójicamente no tenemos traspuesta la directiva, pero sí que tenemos precisamente la orden de convocatoria de las ayudas, donde se define esa orden, ¿no?, que ha dado pie a esas bases, ¿no?, que ha convocado IDAE, donde hay una definición de comunidad energética, donde hay una definición de participación abierta, hay una definición de participación voluntaria y, lo más relevante, hay una definición de control efectivo, porque se establece que obviamente el control efectivo no lo podrán tener grandes empresas, a pesar que una gran empresa puede participar, en este caso de la comunidad energética. Es un poco paradójico porque lo que nos encontramos, por tanto, es líneas de ayuda, ¿no?, que dan convocatorias a favor de las comunidades energéticas, pero no tenemos un marco jurídico en el que ampararnos. Tenemos la definición de comunidad energética, participación abierta, participación voluntaria, control efectivo, pero en cambio no hay un marco en el que ampararnos. Todo este contexto, ¿a qué da pie? Da pie precisamente a que se estén produciendo algunas experiencias interesantes, pero en cambio sin la seguridad jurídica apropiada que derivaría precisamente de esta transposición del marco de las directivas y del paquete de invierno. La opinión ampliamente mayoritaria y compartida, y por donde va también las líneas de ayuda, y por tanto podemos interpretar que por donde irá esa transposición de la directiva, es que no va a ser necesaria una figura jurídica específica para la creación de comunidad energética, y que por tanto tú te podrás constituir como comunidad energética, comunidad ciudadana de energía o comunidad de energías renovables en formato de cooperativa, en formato de asociación o en formato, ¿por qué no?, de sociedad limitada, siempre y cuando garantices que esos beneficios tienen una repercusión social y ambiental en el territorio donde se constituya precisamente dicha comunidad. En cualquier caso, la comunidad energética tiene que tener una figura jurídica, está centrada en electricidad y hay que decirlo, la directiva lo que dice claramente es que la comunidad de energías renovables solo puede operar con fuentes renovables, mientras que formalmente la comunidad ciudadana de energía podrá operar también con fuentes que no sean renovables, aunque el sentido común nos dice que este nuevo actor tendrá que operar exclusivamente o principalmente con fuentes de energías renovables. ¿Qué nos falta? El marco jurídico favorable, porque ¿cuáles son los alicientes para constituir una comunidad hoy, más allá, si me permitís la expresión, del dopaje? Cuando hablo de dopaje hablo de estas líneas de ayudas que bienvenidas son, pero que en cualquier caso no crean ese marco jurídico favorable. Bueno, de ahí que muchos actores nos hayamos juntado, Carmen estaba en el día de la presentación, ¿no?, para hacer una propuesta concreta ya de transposición de la directiva. Lo que hemos hecho es diferentes comunidades autónomas, Generalitat Valenciana, Generalitat Catalana, Gobierno de Castilla-La Mancha, se ha incorporado ahora Navarra, Diputación de Badajoz, el Govern Balear, pero múltiples ayuntamientos. Lo que hemos hecho es hacer una propuesta concreta de lo que podría ser un Real Decreto de transposición, aún planteando, ¿no?, la necesidad de reformas en la ley del sector eléctrico, pero entendiendo que con un marco normativo con rango de Real Decreto y por tanto con rango reglamentario, esto ya sería posible, pues hacer precisamente que tuviésemos ese marco favorable, estableciendo esa figura abierta, la necesidad de personalidad jurídica, garantizando la participación abierta y voluntaria, la ciudadanía garantizando ese derecho a abandonarla, ¿no? ¿Qué podría ser ese marco favorable? Bueno, poder acceder al régimen económico de energías renovables, garantizar el procedimiento de concurrencia competitiva, ¿no?, a favor de las comunidades de energías renovables, reservar porcentaje en subastas, porcentajes de potencia, porcentajes en acceso y conexión o en definitiva, tener un marco favorable para que una comunidad ciudadana de energía se pueda constituir y operar como comercializadora, exigiéndole requisitos, pero no los mismos requisitos que se le exige
a una comercializadora que opera en el ámbito estatal. Hemos planteado también la necesidad y la oportunidad de poder ir a un marco donde el autoconsumo compartido pueda ir más allá de los 500 metros. Hay que decir que hoy ya se puede operar en media y en alta tensión, ¿no? A partir del cambio normativo que se produce antes de finalizar el año, y planteamos, por ejemplo, que se pueda ir 5 megas, 5 kilómetros operando en baja tensión o incluso más allá del ámbito municipal, siempre y cuando lo permita una orden ministerial, que se permita el reparto dinámico, que se garantice el derecho de salida, por supuesto, que se valore el pago por el uso de la red en los casos que el autoconsumo compartido sea superior a los 5.000 metros, que haya excepción de cargos para los participantes de la comunidad. Es decir, que ese marco jurídico favorable se establezca, porque lo que nos encontramos es que para crear comunidades energéticas, sean comunidades ciudadanas, sean comunidades de energías renovables, lo que nos encontramos es que queremos que emerja un nuevo actor, pero que compite con actores con una musculatura muy superior, con una capacidad financiera infinitamente más grande y que en cambio no tienen esos derechos, esas prerrogativas, ese marco jurídico favorable que establece la directiva que se tiene que transponer. Voy ahora, Carmen, si te parece, a cómo lo estamos materializando en el Ayuntamiento del Prat. Como os decía, tenemos múltiples iniciativas de comunidades energéticas, ¿no? en todo el territorio. Existen cooperativas, ¿no? Que se están constituyendo como comunidades energéticas. Existen incluso asociaciones que se constituyen como comunidades energéticas, pero nuestro punto de vista es que la comunidad energética debería ir más allá del autoconsumo compartido y que debería tener un cierto volumen para poder competir en el sector. Os pongo un ejemplo, ¿no? En el Prat estamos instalando 1 megavatio en 22 tejados. Podríamos crear una comunidad energética, una pequeña comunidad energética en torno a cada instalación, cada una de las 22 instalaciones donde vamos a tener excedente para poder ofrecer a la ciudadanía. 22 comunidades en un término municipal como el Prat, 65.000 habitantes, tendría poco sentido, no nos permitiría hacer economía de escala. Bueno, pues lo que hemos planteado es, en primer lugar, la voluntad por parte del Ayuntamiento de crear una comunidad en todo el ámbito municipal, no 22 comunidades energéticas. Vamos a empezar con autoconsumo, pero nuestra vocación no es solo hacer autoconsumo, sino ofrecer otros servicios energéticos, sea el acompañamiento en la rehabilitación o en un futuro, ¿por qué no?, entrar en mercados de flexibilidad y de agregación. ¿Qué nos hemos encontrado? Lo que se han encontrado algunos ayuntamientos. Vas a la secretaria y te dice no tienes traspuesta la directiva, por tanto no es oportuno precisamente que te constituyas porque ese marco normativo que te da seguridad jurídica no existe. Bueno, nosotros hemos argumentado que el marco existía, que la directiva existía, que hay una pequeñísima transposición de la directiva, en este caso de la directiva de renovables con la definición de comunidad energética son renovables incorporadas a la ley del sector eléctrico, y empezamos con un expediente que se aprobó en un pleno en el mes de noviembre y que ha dado pie a una memoria económica que discutíamos recientemente y que esperamos llevar a pleno el mes de abril. ¿Qué figura jurídica hemos escogido? Podríamos haber escogido la figura de la cooperativa, pero se ha considerado que la figura de la cooperativa no era una figura lo suficientemente ponderada, porque eso podía hacer que el Ayuntamiento del Prat, que está haciendo un gran esfuerzo, tuviese el mismo peso en la cooperativa que la ferretería de la calle Verge de Montserrat, que se apunta, ¿no?, a la comunidad. Y por tanto entendimos que no era la figura. La figura de la asociación no permitía precisamente la musculatura que necesitábamos. Una figura de empresa pública, en el Prat tenemos una empresa pública, Aguas del Prat, no garantizaba ese canal abierto de entrada y salida precisamente de ciudadanía, y tampoco la participación de la pequeña y mediana empresa. Y finalmente hemos optado por una solución que es la sociedad limitada, en principio sin ánimo de lucro subjetivo, para garantizar precisamente que ese carácter de que los beneficios repercuten, ¿no?, en beneficios sociales y ambientales para el territorio y para los usuarios. En esa sociedad el Ayuntamiento tendrá una participación de un 40%, pero hemos planteado la necesidad de constituir una asociación de usuarias y usuarios que en el momento que tú formas parte de la comunidad y recibes unos servicios energéticos,
formas parte de la asociación de usuarios. La idea que tenemos es que tengan un 20% esta asociación de usuarios en la sociedad, pero lo más relevante no es el porcentaje, sino los derechos que tiene la asociación de usuarios en las grandes decisiones que toma la comunidad. Los precios, las inversiones, las grandes decisiones de la comunidad tienen que contar precisamente con el visto bueno, en este caso, de la asociación de usuarios. Y luego lo que haremos es sacar a concurrencia la participación de ciudadanía y empresas para que puedan entrar a participar en la sociedad, aportando tejados, aportando capital a cambio de futuros servicios energéticos o con créditos participativos para empresas o personas físicas que no sean del Prat que también quieran participar. Eso entendemos que nos da un marco precisamente para poder operar. Yo creo que en todo este marco tenemos que decir dos cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, la comunidad energética da una fantástica oportunidad para que actores que no habían pensado entrar en el sector energético puedan entrar. Podemos decir que la agenda energética no ha formado parte de la agenda municipal y local por dos razones, ¿no? Producir energía renovable de proximidad era caro, muy caro. Ya no lo es, ahora es barato, muy barato. Y luego no había marco normativo, es decir, hasta el Real Decreto 244 de autoconsumo, el autoconsumo era intransitable. Hoy lo es. Y cuando se transponga la directiva y si damos, como dice la directiva, estas prerrogativas a las comunidades energéticas, el mundo local puede hacer una aproximación muy interesante para hacer de la transición energética un vector de cambio. Pero atención, no solo el mundo local. Pequeña y mediana empresa, empresas que no han entrado, ciudadanía, pueden articularse en torno a la energía, garantizando una energía más barata, pero también procesos en los que los beneficios precisamente de esa comunidad repercutan en la misma comunidad. Eso existe en otras latitudes, tenemos experiencias en Polonia, en Alemania muchas, ¿no? En Irlanda, y lo que está claro es que actores que no se habían planteado hasta ahora cómo entrar a operar, ¿no? En un sector tan complejo, ¿no? Como el sector energético y el eléctrico en particular, van a poder entrar. Yo creo que el problema que tenemos hoy es que, si me permitís la expresión, hemos puesto el carro delante de los bueyes. Teníamos la transposición de la directiva, de golpe tenemos el Next Generation y fondos muy interesantes que yo creo que son muy positivos porque acreditan una respuesta por parte de la Unión Europea muy distinta a la crisis que se tuvo en el 2008, pero hemos lanzado las ayudas, pero en cambio no tenemos el marco normativo. Y sí que creo que es muy determinante tener cuanto antes esa transposición de la directiva para dar seguridad jurídica, para crear ese marco jurídico favorable a favor de las comunidades energéticas, que exige, por otro lado, la directiva, y para que actores que son más bajitos, más pequeños, ¿no? Con no tanta musculatura, puedan ver qué hay detrás de la valla. Para eso hace falta el taburete que te permite encaramarte, ver lo que hay tras la valla. Y ese taburete, si me permitís la expresión, ¿no? Es un símil que utilizábamos en la presentación del Real Decreto en Valencia en el mes de diciembre. Eso es la transposición de la directiva y unas reglas, unas normas que den seguridad jurídica, pero que permitan operar. Por último, creo que nos acompañan algunos actores, ¿no? Y gente que sabéis mucho y que estáis haciendo experiencias en materia de comunidades energéticas, ¿no? Lo cierto es que hoy tenemos experiencias en España muy interesantes, ¿no? Yo siempre pongo que el mejor ejemplo es hoy el de NERCOP, ¿no? Que es una cooperativa en la ciudad de Crevillent, que opera en distribución, que lleva una experiencia muy dilatada, y que puede funcionar porque ya tenía esos derechos adquiridos, pero el reto no es como ENERCOP, ¿no? Desarrolla un gran proyecto y, por supuesto, nos tenemos que sacar el sombrero, ¿no? Cuando lo desarrollan, sino el reto es como experiencias como esta van emergiendo por parte de actores que no jugaban ningún rol en el sector energético, ¿no? Y cómo conseguimos que entes locales, consejos comarcales, diputaciones, pero también, ¿por qué no, no? Pequeña y mediana empresa, grupos empresariales y ciudadanía en general, se articulan en torno a estas figuras. No se trata, desde mi punto de vista, de construir pequeñísimas experiencias de autoconsumo,
si me permitís, falansterios, ¿no? El falansterio, ya sabéis, que era aquello de los socialistas utópicos que en el siglo XIX, ¿no? Que eran pequeñas burbujas de libertad, pero luego el mundo iba igual de mal. No, se trata de crear nuevos actores que puedan competir y que puedan competir con los actores existentes, ¿no? Sabemos que el escenario energético va a cambiar, que la electrificación de los consumos va a hacer el pastel más grande, si me permitís, en el sector eléctrico, y es imprescindible si queremos transitar hacia la transición energética, pero ahí es donde yo creo que la comunidad energética puede jugar un rol muy importante y donde sobre todo podemos conseguir que muchos de los beneficios sociales y ambientales, de los recursos económicos que se generan en torno al sector energético, repercutan en esos beneficios sociales y ambientales en el territorio, sea en formato de una energía en forma de energía más barata, o sea en forma de reinversiones en generación renovable o en gestión de la demanda o en almacenamiento o en servicios energéticos o en nuevas o en movilidad eléctrica compartida o en nuevas líneas que se abrirán. Yo, para ceñirme al tiempo, Carmen, ¿no? Habíamos dicho 20 minutos, me quedo aquí y hago una visión un poco, un poco epidérmica, un poco más superficial, ¿no? Sobre en qué momento estamos. Ahora, el momento es apasionante, ¿eh? Es muy interesante, pero tenemos que hacer las cosas un poquito mejor, porque este tren no puede pasar, ¿no? Y porque necesitamos, en definitiva, que emerjan toda esta energía, ¿no? Valga la redundancia, para garantizar precisamente que estos nuevos actores entran en el sector energético y conseguimos lo que planteaban las directivas, ¿no? El empoderamiento de la ciudadanía, un marco de confianza hacia el sector eléctrico, que es fundamental que se restablezca, y una mayor concienciación en torno a la energía, porque aquí lo importante es generación renovable, por supuesto, pero gestión de la demanda, almacenamiento y adaptar nuestros consumos a esos momentos puntas de generación renovable y, por supuesto, electrificar todo aquello que podamos. Carmen, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joan, por tu presentación y creo que un montón de buenas e interesantes reflexiones que han generado ya unas cuantas preguntas a través del chat. Y recuerdo a todos los que estáis con nosotros que también podéis indicar levantando vuestra mano y os daremos paso. Mientras no veo en estos momentos, salvo error por mi parte, manos levantadas, pero sí que te voy a trasladar algunas preguntas que veo ya en el chat, ¿no? Quizás voy a empezar con una combinada, un poco yo también quería hacerte esta reflexión y has mencionado, ¿no? ¿Cuál crees puede ser el papel de las administraciones locales en el desarrollo de las comunidades energéticas? ¿Un rol de liderazgo, un rol de acompañamiento o ambos? Y tengo aquí una pregunta de Carme Melcion, supongo que conoces, de la Diputación de Barcelona, que dice si quizás las limitaciones que estas administraciones se encuentran, pues por su carácter, por supuesto, de entidades públicas, estar sometidas a la ley de contratación pública, etcétera, puede esto suponer una barrera, complica o añade complejidad a los procesos, y si crees que en la transposición que se haga de alguna manera debería introducir elementos para facilitar o flexibilizar la participación de las administraciones locales. Bueno, a ver, en primer lugar, liderazgo o acompañamiento. Acompañamiento, por supuesto, ¿no? Y de hecho espero que pronto, ¿no? Va a salir una línea de ayudas, las OTCs, las oficinas de transición, si me olvido de la C. Transición que es comunitaria. Comunitaria. Es una línea de ayudas que espero que sea muy interesante y que lo que va a permitir es crear oficinas, ¿no? A nivel local, a nivel municipal, para acompañar a la creación de comunidades energéticas. Yo creo que tenemos que estar atentos. Nosotros ya lo tenemos, tengo que decirlo. Nosotros hemos creado una oficina que es la Casa de la Energía, donde estamos haciendo un asesoramiento a la ciudadanía, ¿no? Desde análisis de tu factura de la luz, ¿no?
estamos consiguiendo ahorros del orden de 250 euros al año, que no está nada mal, hasta acompañar a una comunidad de vecinos en cómo tiene que rehabilitar y cuáles son las líneas de ayudas. Yo creo que eso va a extender una cierta cultura energética en los municipios. Por tanto, los entes locales tienen que acompañar, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿los entes locales pueden y deben liderar? Bueno, en función de la voluntad política de cada ente local. Ahora, lo que está claro es que los entes locales en ese rol de liderazgo pueden jugar un papel fundamental. Yo os pongo el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Es decir, si tú movilizas todos los tejados municipales, puedes instalar un mega. Yo os pongo un segundo ejemplo. Nosotros con este afán precisamente de intentar movilizar los mejores tejados, acabamos de cerrar un acuerdo con las iglesias del Prat que nos van a permitir instalar del orden de 600 a 700 kilovatios más en el núcleo urbano. El ayuntamiento puede ser un actor fundamental para interactuar con polígonos. Si superamos los 500 metros, el diablo está en el detalle, ¿no? Los 500 metros. No es un elemento menor, es porque si creamos el marco normativo que existe, ya no los 5 kilómetros que planteamos, sino que existe hoy en Francia y, atención, y en Portugal desde hace 3 semanas. Desde hace 3 semanas se permite el autoconsumo compartido en 2 kilómetros. Te permite la interacción entre polígonos y núcleo urbano. Y lo que está claro es que en las tramas altamente densas, los tejados que tenemos, ¿no?, en los núcleos urbanos no son aptos y no caben grandes instalaciones. Nunca un municipio se va a poder autoabastecer, un municipio denso, pero en cualquier caso, si juegas con polígonos, entras en otra categoría. ¿Tiene un papel clave aquí el del ente local? Hombre, yo creo que sí, porque el ente local puede hacer de facilitador. Y el ente local, cuando te aproximas a industria o a doméstico, muchas veces todo el mundo sabe que tu afán no es el afán de lucro, sino el proveer servicios energéticos, ¿no?, a poder ser más baratos y más asequibles. Por tanto, digamos que tienen la autoritas, ¿no?, para crear ese marco de confianza. Es el marco de contratación pública, ¿no?, el más ágil, sin lugar a dudas no lo es. Y eso puede limitar. El sector energético necesita una cierta agilidad precisamente en la operativa, en el funcionamiento, una agilidad que no te da el marco de la contratación pública y eso es evidente. Seguramente por eso también hemos optado o estamos optando, ¿no?, por un marco en el que el ayuntamiento participa, pero no participa en exclusiva y participa con empresas y con ciudadanía. Y donde el marco de contratación no va a ser el marco público, por eso optamos también por una sociedad limitada, porque entendemos que es el marco en el competir. Ahora, perdonad que vaya al ejemplo de aquí que estamos llevando a cabo. En el Prat pasaría algo grande, gordo, en comunidades energéticas. No sé si pasará, lo vamos a intentar, ¿no? Sin la participación del ayuntamiento, difícilmente. Porque difícilmente un actor privado se pone a poner tejado fotovoltaico en los tejados de las iglesias, ¿no? O difícilmente un actor privado que además pretende que la mayoría de beneficios repercutan en esos beneficios sociales y ambientales, ¿no?, en el territorio, se va a poner a hacerlo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que el rol de los entes locales va a ser clave. ¿Cuál es el problema? Los entes locales en general no tienen los equipos suficientes para, es decir, no tienen el know-how, el conocimiento ni los equipos técnicos dimensionados para hacer esto, porque los equipos especializados en energía en cada uno de nuestros ayuntamientos son muy poquitos. Se han dedicado a mejorar la factura, ¿no?, la facturación del municipio y acompañar en la vulnerabilidad energética, pero poca cosa más. Así como tenemos equipos de cultura, de servicios sociales, de educación, no hay equipos de energía potentes en los ayuntamientos. Y ahí voy. Es decir, yo creo que las OTCs, ¿no?, la convocatoria de OTCs, de estas oficinas, ¿no?, que van a acompañar a los entes locales, entre otros, no solo a entes locales, ¿no?, para crear precisamente este marco para acompañar, puede ser la construcción del esqueleto que te permita operar. No es fácil, es muy difícil, pero por eso es fundamental precisamente estas normas que nos den derechos, ¿no?, y alguna prerrogativa respecto a otros actores que compiten en el mismo sector. Gracias, Joan. Un poquito para cerrar lo que comentabas de vuestro modelo que habéis seguido en el Prat de constituir una sociedad limitada, esto enlaza con una pregunta que nos hace Carlos Álvarez Romero y dice
¿Cómo ves esta instrumentalización de una comunidad energética como sociedad limitada? Dice, a pesar de su remarcado carácter cerrado de una sociedad limitada. ¿Puedes aclarar? Bueno, lo que hemos hecho es, en primer lugar, necesitamos una sociedad limitada con una definición que garantice precisamente que los beneficios sociales y ambientales van al retorno a la ciudadanía, ¿no? Y por eso sin ánimo de lucro subjetivo, ¿no? Es decir, remarcamos precisamente eso. Es decir, es una figura que no está pensada para esto, pero que en cambio cuando hacemos esa definición garantizamos que esos beneficios sociales y ambientales vuelven al entorno. El segundo elemento, podríamos haber optado por la cooperativa, es cierto, pero esa cooperativa sitúa en pie de igualdad a cada uno de los actores y el ayuntamiento está haciendo un esfuerzo extraordinario. Y en segundo lugar, eso lo garantizamos precisamente con una definición en los estatutos dándole un papel de prevalencia a la asociación de usuarios que forman gran parte de la comunidad. Sin esa asociación, la figura de la sociedad limitada no serviría. Precisamente por lo que nos plantean, ¿no? Porque se tiene que garantizar ese marco de participación abierta y voluntaria, pero con un elemento decisorio por parte de usuarias y usuarios, por parte de la ciudadanía, ¿no? Bueno, eso es lo que nos garantiza precisamente ese marco de participación. Pero como bien se dice, yo creo que es distinto una propuesta de comunidad energética liderada por pequeña y mediana empresa o por ciudadanía directamente, donde el formato de asociación, el formato cooperativa, ¿no? Puede ser un formato plenamente válido. Es decir, yo creo que no hay que descartar. Nosotros planteamos esta propuesta por la idiosincrasia y por el contexto de aquí. Pero es verdad, es decir, será una figura más limpia, jurídicamente hablando, la figura de la cooperativa, sin lugar a dudas, ¿no? O de la asociación. Nosotros lo que hacemos en todo caso es dar una forma jurídica que garantiza esa participación abierta y voluntaria, los derechos precisamente para usuarias y usuarios, y un marco ágil para entrar y salir. Yo creo, Carmen, que aquí hay una de las cosas que marca la directiva es tienes que tener un marco ágil para entrar y salir. Sí. Si tú tienes una participación de una sociedad, tú eres cooperativista y te trasladas de municipio y por tanto dejas de formar parte, tendrás que vender tu participación y ese marco de entrada y salida ágil no se va a No garantizar. está. En cambio, con un mecanismo en el que tú das una cierta preponderancia a la asociación de usuarios, garantizas ese marco ágil de entrada y salida, porque yo soy del Prat, me traslado a vivir al municipio vecino de Viladecans, salgo y ya está, me doy de baja de la asociación de usuarios. Entonces, yo creo que ese marco para encabir una asociación de usuarios en la comunidad, con la figura que sea, nos va a dar un marco de mayor agilidad en la entrada y la salida. Y eso es lo que hemos pensado, para precisamente garantizar lo que nos exige la directiva y lo que supongo que nos exigirá la transposición de la directiva, que si vas a la orden, ¿no? de convocatoria de ayudas, cuando define participación abierta o participación voluntaria, ya te está pidiendo esto. Por tanto, hay que pensar que lo que exigen en las ayudas se exigirá también en la transposición de la directiva. Sí, un poco eso es lo que nos da alguna luz Sí. en todo esto, ¿no? Exactamente. En línea también por aquí hay una pregunta de Carnavaras que dice si podría articularse una comunidad energética a través de la figura de la comunidad de bienes. Sí, Has mencionado varios sí, sí. formas de entidad jurídica, esta no la habíamos, sí, pero sí, bienes. Sí, sí, sí. De hecho, hay una guía publicada por la Diputación de Barcelona, ¿no? Donde aparecen diferentes figuras jurídicas y sin lugar a duda, comunidad de bienes puede ser un ejemplo. De hecho, os cuento un caso que conozco de refilón, ¿no? En la provincia de Pontevedra, en el entorno de Vigo, un pequeño pueblo, donde sabéis que hay, ¿no? Comunidad de bosques en este caso, están creando precisamente a partir de esta comunidad de bosques una comunidad energética. Sin lugar a dudas, una comunidad de bienes también lo puede. Pero en cualquier caso, lo que siempre se tiene que garantizar es esa participación abierta, voluntaria y que el control efectivo esté en manos de socios, de entes locales, de pequeña y mediana empresa y no de un gran actor, ¿no? Una gran empresa y especialmente un gran actor del sector energético, ¿no? Esos son los mecanismos. Creo que hay un consenso muy compartido de que la transposición de la directiva no va a exigir una figura jurídica concreta para constituir una comunidad ciudadana de energía o una comunidad de energías renovables, que vas a poder operar
con distintas figuras, ¿no? Y eso va a dar una cierta agilidad. Ahora se tendrá que garantizar estos elementos de participación abierta, voluntaria y el control efectivo en mano de los socios que la formen parte, ¿no? Sí, sí, yo también considero, ¿no?, que va a ir por aquí. Sería, vamos, yo creo que sería un error cerrarse en un Sí, único modelo, siempre y cuando se respeten, como bien dices, estos condicionantes, que es lo que realmente importa. Carmen Melchor nos hace una pregunta interesante y dice si la producción podría ir más allá de la energía, de la electricidad únicamente, ¿no? bueno, está claro, ¿no? Es decir, necesidades térmicas, ¿no? A ver, en primer lugar, recordémoslo, la directiva lo que nos dice es Comunidad de Energías Renovables, renovables. Ujú. Pero Comunidad Ciudadana de Energía puede operar con energía que no sea renovable. No es la vocación de los que estamos, ¿no? En todo esto, pero legalmente la directiva lo permite. Dos, esas necesidades térmicas esas necesidades energéticas se pueden suministrar con electricidad, pero también se pueden suministrar precisamente con otras fuentes renovables también, comunidades de energías renovables, como puede ser biogás o con bueno, con múltiples formas, por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Ahora hay que recordarlo, ¿eh? La Comunidad Ciudadana de Energía no tiene por qué operar necesariamente con fuentes de energía renovables, ¿eh? Sí. Exacto, sí, sí. Bueno, y recordar también, claro, el marco europeo, que es el que tenemos en estos momentos como referencia, viene de la Directiva de Electricidad y de las energías renovables, es decir, por eso habla de electricidad, pero nosotros que seguimos, el 15 de diciembre la Comisión adoptó su propuesta de modificación de la Directiva de gas, que no se llama, bueno, de la existente Directiva de gas, que ahora será de gases renovables e hidrógeno, y allí transcribe el mismo artículo que hemos visto en la Directiva de Electricidad, pero para lo que llama gases renovables e hidrógeno, o sea que ya aquí amplía ese espectro que hablamos, que pasa, está en proceso todavía de negociación, pero vamos, este artículo no creo que sufra muchos cambios. Tenemos otra pregunta de Joan Antoni Pérez de Aiguasol y nos hace la siguiente reflexión. Dice que nos encontramos con mucha desconfianza en unirse a proyectos energéticos comunitarios y nos plantea si deberíamos potenciar la introducción educativa de la energía, ya que esta sigue siendo pues bastante deficiente, ¿no? Dice que las casas de la energía están bien, pero quizás deberíamos presionar para incorporar alguna asignatura en educación y presencia en los institutos debería ser prioritaria. ¿Cómo ves este tema, Joan? Bueno, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, ¿no?, caminando se hace camino, me explico. Si tú haces que en todas las escuelas, ¿no?, de un municipio haya fotovoltaica y haya un panel a la entrada que explique lo que se está produciendo y creas un proyecto educativo en torno a esa instalación fotovoltaica, esa concienciación va a ir a más. Y es lo que estamos haciendo aquí. Es decir, nosotros vamos a hacer que en todos los equipamientos donde hay instalación fotovoltaica sea explicar lo que se está produciendo, lo que se está aprovechando. En este trimestre hay 60 grupos escolares que pasan por la Casa de la Energía y estamos adaptando precisamente los itinerarios formativos de las escuelas, ¿no?, a esto. Tengo que deciros que no lo hemos conseguido con los institutos, nos está costando más con la Generalitat que con las iglesias. Bueno, cosas, gajes ya sabéis que estas cosas cuestan hay veces mucho, pero yo estoy de acuerdo, claro. Es decir, que creo que lo que es importante es que haya una mayor conciencia energética, ¿no? Es decir, no puedes hacer esto solo a partir de la generación y ya está, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ¿no?, hemos creado una aula donde tenemos una casa eficiente y una ineficiente, con un panel donde se pone, dos pantallas donde se pone lo que se está consumiendo en una eficiente y en una ineficiente. Y la gente puede contestarlo. Para que la gente entienda que es un kilovatio hora y sepa diferenciar el kilovatio y el kilovatio hora. Es decir, cosas muy básicas, ¿no?, que a todos los del sector, ¿no?, nos parecen muy elementales, pero que mi madre no la... Mi madre era informática, es decir, no es una persona, es decir, pero no lo entiende, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tenemos que introducir y yo creo que ese es el reto. De ahí el papel que antes hablabas, Carmen, del papel de la administración local. ¿Esto se puede hacer sin un rol activo de la administración local? Sí, pero va a ser más lento
y con menos alcance. Y ahí me remito a las experiencias de Múnich, por ejemplo, ¿no? Donde en las grandes experiencias de Alemania, el ente local, el ayuntamiento, juega un rol protagonista, ¿no? Bueno, a ver, aquí otra pregunta en relación a las convocatorias que hoy acaban, ¿eh? Lo recuerdo por si a alguien todavía le quedan unas horas. Dice si consideras si esta convocatoria en concreto ayuda a financiar proyectos que vayan más allá de las comunidades energéticas renovables, puesto que según las bases parece que básicamente traslada la definición de estas y que los proyectos se limitan pues, a renovables, eléctricas o térmicas, eficiencia energética, quizás movilidad eléctrica. Bueno, yo en torno a estas convocatorias, antes lo comentábamos con Carmen antes que entraseis, ¿no? Yo creo que la convocatoria, es decir, lo que ha hecho el gobierno está bien planificado, ¿no? Primero informar, después impulsar y luego las ayudas, que es tal y como lo prevé, como se prevén, pero en cambio hemos empezado también, de nuevo, ¿no? La casa por el tejado, ¿no? Porque hemos lanzado las ayudas y en estas ayudas solo se han podido acoger aquellos que se habían constituido ya como comunidad energética. En las ayudas, y eso está bien, se favorece y se puntúa mejor el factor multicomponente. Es decir, un factor donde no solo hagas generación renovable de autoconsumo, sino introduzcas elementos de gestión de la demanda, de flexibilidad, ¿no? de ahorro y eficiencia o de movilidad eléctrica. Eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que como la mayoría de actores, como muchos actores no estaban constituidos, ningún municipio ha entrado, ¿eh? Alguno quizás lo haya hecho, pero en general ningún municipio ha entrado. Eso hará que precisamente las propuestas que se incorporen sean propuestas en general de menor dimensión. Va a haber excepciones sin lugar a dudas, estoy convencido. Yo creo que ese es el problema, es decir, que hayamos puesto un corsé muy limitado a aquel que se ha constituido y no a aquel que ha abierto un procedimiento para constituirse. A partir de una interpretación, yo creo que muy limitada de lo que es la orden, ¿no? Y eso va a hacer seguramente que ese factor multicomponentes, ¿no? Que se establecía tanto en la orden como en las bases, que es lo interesante, es decir, no vas a un proyecto singular para hacer autoconsumo compartido y chimpún, ya está, ¿no? Vas para hacer más cosas, ¿no? No va a ser la norma, ojalá me equivoque, ¿no? Yo creo que es fundamental que en las próximas bases, las próximas convocatorias, haya un replanteamiento, ¿no? Y un replanteamiento precisamente para que aquellos actores que no han entrado hasta ahora puedan entrar y para que nos encontremos en definitiva con propuestas de más valor añadido. ¿Y sobre qué se puede entrar? Yo entiendo que sobre todo, ¿no? Un district heating puede entrar, pero tiene que haber elementos de gestión de la demanda, de almacenamiento, ¿no? Aquellos factores multicomponentes que exige la base y que creo que ahí sí está bien orientada precisamente la convocatoria. Mira, vuestro modelo del PRAT ha suscitado algunas cuestiones en cuanto a ese rol de la Asociación de Usuarios y Usuarias que comentabas y cómo con ese 20% de participación forman parte o son decisorios en las grandes decisiones. Aquí estas preguntas, ¿cómo garantizáis el control efectivo de ese 20%? Por la definición en los estatutos. Es decir, hacemos que las grandes decisiones por parte de la comunidad tengan que contar con el visto bueno de la asociación de usuarios. Lo relevante no es el 20%, lo relevante es qué se establece en los estatutos, que tiene que pasar por el visto bueno, en este caso, de la asociación de usuarios. Y, por tanto, eso es lo que hace que las grandes decisiones necesiten contar con la participación y el asentimiento o el acuerdo, en este caso, de la asociación de usuarios. Como os decía, lo menos relevante es el porcentaje, lo más relevante es la redacción que establezcamos en los estatutos y el papel que se le dé a la asociación de usuarios. Y mira, una pregunta de Karma Melsión nos devuelve, que comentabas justo ahora mismo, el tema de la agregación. Y la pregunta es si además del marco jurídico necesario de transponer sobre las comunidades energéticas, ¿no crees que también nos falta normativa sobre la figura del agregador? Sí, claro que sí. Sí, a ver, la figura del agregador
Bueno, yo creo que hay una cierta incomprensión de lo que es la figura del agregador, ¿no? Porque bueno, estamos acostumbrados a distribución, generación, distribución, comercialización, pero la figura del agregador es lo que va a permitir precisamente que aparezcan nuevos servicios energéticos agregando muchos consumos, agregando baterías de vehículo eléctrico, consiguiendo economías de escala. Ya hace falta claramente un agregador y del agregador independiente. Acordaros un poco del debate que hubo, yo me acuerdo que estaba en IDAE, ¿no? A partir de cuánto te podías constituir como agregador, ¿no? Y había una demanda para que fuese a partir de 10 megas, ¿no? Y el marco normativo comparado, lo que estaban haciendo en otros países era 1 mega, finalmente parece, ¿no? Todo parece indicar que nos vamos a ese mega, pero por supuesto, es decir, fijaros bien, ¿no? Es decir, las directivas crean nuevas figuras, unas son las comunidades energéticas, pero una figura que aparece muy fuerte en la directiva y en la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad es la figura del agregador, ¿no? Y además hace una definición también del agregador independiente, ¿no? Bueno, yo creo que eso va a ser muy, muy determinante, ¿no? Y la figura del agregador combinada con la de las comunidades energéticas puede jugar un rol clave, porque una comunidad energética en una trama urbana, ¿a qué se va a dedicar? Bueno, hacer todo el autoconsumo que pueda, pero eso va a tener un campo limitado. Esperaremos que con un marco normativo equiparable al de otros países vecinos, con eso nos conformaríamos. Pero una vez agotes, ¿no?, todo el recorrido que puedas tener en autoconsumo, ¿qué puedes tú ofrecer a tus usuarios y qué puedes tú ofrecer al sistema eléctrico? Y lo que puedes ofrecer es agregación, es decir, agregación de consumos y la gobernanza de esa agregación de consumos en función de los momentos de generación o no generación de renovable, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y esto también se vincula con los futuros mercados de flexibilidad, ¿no? Todos hablamos de agregación, bueno, todos los que estamos en el sector, ¿no? Hablamos de agregación, de mercados de flexibilidad, pero hoy por hoy no tenemos aún una señal de precios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los precios de la flexibilidad? ¿Cómo se va a retribuir la agregación? Yo creo que eso es clave y determinante, porque una cosa es la transición energética, que yo creo que la vamos a acabar haciendo, ¿no? El cambio del mix eléctrico, pero esa transición energética necesita el cambio de modelo energético, ¿no? Clave y determinante, porque yo tengo mucha renovable, pero si no sé gestionar esa renovable, me va a servir de poco. Ese cambio de modelo energético que necesita comunidades energéticas, ¿te has puesto? La figura del agregador, ¿no? Sabiendo cómo opera y con qué reglas, y un esfuerzo para hacer realidad los mercados de flexibilidad, con señal de precios. Porque si tenemos eso va a permitir las inversiones necesarias de distris, ¿no? Pero también de componentes eléctricos en sector doméstico, ¿no? Y el Internet de las cosas, ¿no? Que permita precisamente que todo ese sector entre, sabiendo que el doméstico ocupa un porcentaje relevante de nuestro consumo eléctrico, pero no el mayoritario ahora. Sí, yo creo que es cómo transponemos todo eso de paquete de invierno. Mi impresión, estamos en un contexto con una fuerte presión de precios, donde hay un escenario de desbordamiento general y, por supuesto, ¿no?, del regulador también, ¿no? Y eso es así, es decir, cualquiera de nosotros, si estuviese en su lugar, también estaría en un marco de desbordamiento, ¿no? Las cosas hay que reconocer cómo son. Pero eso hace que no se estén fijando lo suficiente en la transposición que nos puede permitir el cambio de modelo, no solo la transición energética. Y eso es comunidad energética, agregación, mercados de flexibilidad. No, es cierto ese rol que hay que reconocer, ¿no?, a las comunidades energéticas que podrán dotar de flexibilidad al sistema, ¿no?, a través, clarísimamente, ofertando esos servicios de flexibilidad. Por eso, Carmen, es decir, para ponerlo todo encima de la mesa, cuando se discute por qué no vamos más allá de los 500 metros, hay un argumento, tiene su base, que es la sostenibilidad financiera del sistema. Bien, pero eso habría que valorar cuánto es, cuánto cuesta. Tendría que ir un estudio al lado que te representa. Pero en segundo lugar, hay que explicar, si tú haces un autoconsumo compartido más allá de los 500 y permites interactuar polígonos con ciudad y creas conciencia energética e introduces elementos de gestión de la demanda, eso también que ahorra el sistema. Y yo creo que en ese concepto de sostenibilidad financiera del sistema, que es lo que hace que no vayamos más allá de los 500 metros, que era la misma resistencia que teníamos con el 244, hay quien defendía
14 dígitos de base cadastral para hacer autoconsumo compartido, un mismo edificio. Al final se quedó en los 500 metros. Claro, hoy cuando en Portugal, con quien compartimos sistema de fijación de precios, ya tienen los 2 kilómetros, imaginaros la asociación del Duero-Douro, ¿no? Provincia de Zamora y los que están al lado. Unos van a competir con 2 kilómetros, otros con 500 metros. Eso no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que hay que entender que el ordenar el nuevo modelo también va a significar ahorros para el sistema. Y aunque puedas perder, ¿no? Porque lo vas a perder con una ampliación del autoconsumo, puedes ganar con muchos otros vectores. Bueno, Xavier Sabaté nos dice que cree, ¿no?, que la figura del agregador se va a regular en España el tercer trimestre de este año. Bueno, Pues no sé estas noticias, pero son buenas. Pues si Sabaté, si Xavi lo dice, será que sí, ojalá. A ver, ya nos contará de dónde salen estas noticias. Hay una pregunta, casi la última, porque nos gusta ajustarnos al tiempo, de Luis Alberto Lara, que dice si sabes, Joan, si se van a publicar nuevas convocatorias sobre comunidades energéticas de ayudas, vamos. Bueno, lo que a mí me llega es que sí, ¿no? La cuestión es el cuándo, ¿no? Cuándo se van a convocar. Yo creo que habrá una evaluación de la convocatoria que se cierra hoy, ¿no? Y a partir de aquí, yo lo que espero es que a partir del mes de junio, julio, haya nuevas convocatorias. Tiene que haberlas. Recursos los hay, en primer lugar. Yo creo que hay una asunción de que muchos actores que estamos entrando, ¿no? Y que estamos desarrollando proyectos de comunidades energéticas no hemos ido a esta línea de ayudas por las características de las bases. De hecho, creo que muchos cuando leímos la orden pensamos que íbamos a entrar, ¿no? Y cuando leímos las bases tuvimos la desilusión, ¿no?, del no poder entrar. Yo creo que eso se tendrá en cuenta y lo que espero es que haya nuevas convocatorias. La pregunta es, ¿las nuevas convocatorias van a ser exactamente igual que las bases que se publicaron ahora en enero, ¿no? Y con los mismos tiempos y las mismas restricciones? Espero que no. Y lo que sí que me gustaría es que las nuevas convocatorias se hiciesen al albur, al amparo de un marco normativo traspuesto. Dicho de otra manera, nosotros aquí en el Prat estamos desarrollando una comunidad energética, pero muchos ayuntamientos se encuentran con las resistencias de la secretaria o del secretario que no les permite abrir expediente por no haber sido traspuesta la directiva. Esto está haciendo que una energía, la de los entes locales, no pueda entrar, por poneros un ejemplo. Pero necesitamos normas, necesitamos reglas, como os decía, ¿no? No se trata solo de las ayudas que se reciben, sino de las reglas para poder operar. Yo creo que lo que espero es que haya nuevas convocatorias, pero con un marco traspuesto. Y yo creo que cuando en Valencia, ¿no?, presentábamos la propuesta de Real Decreto, que la hemos trasladado al Ministerio, ¿no?, con un articulado discutible, mejorable, pero que puede ser. Es una propuesta, yo creo que ambiciosa, pero con rigor, ¿no? De lo que se trata es que cojan y digan que se aprueba, que no, pero que sobre todo tengamos un marco normativo traspuesto que nos dé seguridad jurídica para poder entrar después en las convocatorias. Pero para mí es más importante aún la transposición de la directiva, mucho más, que no esas convocatorias de ayudas que bienvenidas serán, pero que es lo añadido, no lo principal. Bueno, gracias. Creo que tenemos que cerrar aquí las preguntas. Se han quedado algunas en el chat. Una última pregunta, Joan. Está claro que un deseo por tu parte es realmente la transposición de la directiva a un marco normativo que es difícil, ¿eh? Una cosa sobre todas que quisieras ver en ese nuevo marco normativo. A ver, yo he dicho que creo que lo más importante en el futuro de las comunidades energéticas no va a ser principalmente autoconsumo, pero es mediante el autoconsumo con lo que arrancamos. Van a ser los primeros servicios energéticos que vamos a ofrecer. Creo que una vez Portugal ha ampliado 2 kilómetros de autoconsumo compartido, no tiene sentido que se mantenga el corsé de los 500 metros. Y por tanto, creo que una herramienta que se podría dar a las comunidades energéticas es poder operar en un marco más allá. Ahora, como tú bien sabes, Carmen, en la propuesta no hablamos solo de esto, hablamos de muchas más cosas, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que esa sería una propuesta, pero creo que se tiene que ver en su globalidad. Muy bien.
Pues lo dejamos aquí. Podríamos estar 1 hora más y 2, pero bueno, el tiempo es el que habíamos previsto. Muchísimas gracias, Joan, por esta hora que nos has dedicado y compartir con nosotros pues todo tu conocimiento en este sector. A todos los que nos han seguido, os habéis conectado a nosotros, muchas gracias y bueno, esperamos veros en nuestro próximo desayuno que organizaremos y que os informaremos puntualmente para el próximo trimestre. Que tengáis un buen día a todos. Muchas gracias. Gracias.